¿Qué tal, chicos? El día de hoy me encuentro con Andrés. Andrés es de Colombia, es una de las personas que ha hecho la evolución de contraentrega a pago anticipado y que ahora mismo nos va a empezar a platicar toda su experiencia, cómo fue que llegó a hacer e-commerce y también cómo es que actualmente está escalando. Andrés, para la gente que no te conoce, preséntate con nosotros, quién eres, qué has hecho. Queremos conocerte y saber más de ti. Claro que sí, Lucas, mi hermano. Mucho gusto. Mi nombre es Andrés Jiménez. Me dedico 100% al comercio electrónico y digamos que me encuentro aquí con Lucas, que ha sido un mentor esencial en mi proceso. Y ya pues obviamente en este tema de la evolución al pago anticipado, yo digo que para mi vida es un cambio importantísimo. Digamos que todo este proceso fue un abandono de muchos sesgos mentales que tuve yo al principio en las metodologías que utilizaba para hacer comercio electrónico, los miedos que uno ha tenido antes, digamos, de intentar algo nuevo, quizás como estar cerrado a que hay posibilidades gigantes por fuera de mi país. Lucas ha sido parte esencial, digamos, de generar una evolución tanto en mi negocio como en mi vida esencialmente. Bien, bien, Andrés. Oye, una pregunta. Antes de que tú llegaras al mundo de e-commerce, ¿a qué te dedicabas? Claro, mi hermano, yo antes de hacer e-commerce, vivir del e-commerce al 100%, yo trabajaba pues en una empresa de Estados Unidos, digamos, armando proyectos para empresas que querían vender en Amazon en Estados Unidos o en Europa, pero digamos, en todo ese proceso, obviamente, de trabajar en esta empresa, yo estaba estudiando, digamos, en la universidad. Yo soy ingeniero industrial, pero en ese entonces estaba 100% estudiando. Digamos que en el momento en el que llegué como a la universidad fue en el momento en el que se me abrió ese chip como de crear un negocio, de crear una empresa. Entonces busqué una forma de trabajar como en el comercio electrónico sin hacerlo realmente, porque hasta intenté incluso en un momento vender en Amazon, vendí en Amazon, pero realmente no me fue muy bien y en ese entonces era como mi primer choque como con la industria, pero vi que este era mi camino. Quería, digamos, como tener un negocio listo y ya formado para cuando me graduara de la universidad, y esto es lo que logré crear pues como en ese entonces cuando empecé a hacer comercio electrónico. Bien, entonces tú mientras ya estabas también en la universidad, estabas Ajá. pensando en hacer tu negocio porque en el anterior trabajo pues estabas trabajando con personas que hacían e-commerce de cierta forma en Amazon y tu Ujú. idea era que tu negocio te funcionara cuando tú salieras de la universidad. O sea, lo estabas construyendo como para el futuro. Así es, mi hermano, totalmente. Digamos que mi sueño era yo recibir pues mi diploma de ingeniero y digamos, a ver, amando mucho mi carrera, no quería como ejercerla, digamos, como para otra empresa. Quería todos mis conocimientos implementarlos para mi propio negocio. Ok, súper bien. Y tú, Ujú. me imagino que te empezó a ir bien en e-commerce previo a que salieras de la universidad o fue Así. recién salieras. Totalmente, mi hermano. Digamos que ya logré, digamos, antes de salir de la universidad, ya logré vivir netamente como el e-commerce antes de poder graduarme. Ok, bien. Antes de graduarte, tú ya estabas viviendo del e-commerce. Perfecto, eso es algo súper, súper Así positivo. es. Ahí entendiendo como tu concepto de que tú fuiste a la universidad, viviste toda, pues toda esta experiencia. Digamos, en algún momento, no sé, tus compañeros de la universidad, mientras te veían haciendo e-commerce, te dijeron, no, eso a lo mejor no funciona, busca algún empleo, algún trabajo. ¿Sentiste alguna vez un comentario así o siempre fue como motivación para ti? Mi hermano, todo el tiempo, digamos que vos en la universidad estás, digamos, todos están formándose para trabajar en su carrera, cosa que respeto demasiado porque cada quien pues decide su pasión, pero al yo hacer algo diferente, casi todas las personas que están a mi alrededor prácticamente se sentía muchas veces que uno era como el bicho raro, por decirlo así, por estar tratando de hacer algo diferente. Pues digamos que en todo el tiempo en la universidad uno era trabajando en el propio negocio de uno. En un momento de la universidad yo tuve un muy buen promedio de notas en la universidad, pero prácticamente de tanto estar concentrado en mi negocio, digamos que las notas empezaban a caer, no me iba muy bien, pero yo estaba trabajando por un muy buen propósito que era, digamos, tener un negocio para que, digamos, en algún día no muy lejano, ya yo pueda como descansar, digamos, físicamente, pues hablando, porque yo creo que cuando uno emprende, uno es tan apasionado que uno nunca deja de emprender, pero mi objetivo siempre fue como tener un futuro donde yo no tenga que estar matándome física y mentalmente, digamos, como por conseguir el sustento. Claro, estás buscando ahora sí que la libertad y el tiempo, ¿no? Que Así siempre es. es como lo que uno desea y lo que tiene que buscar. Bien, Total. entonces ya entendemos tu concepto
personal a fondo, empezaste en Amazon, estabas en la universidad y querías armar tu e-commerce. Perfecto, qué bueno que Así. te fue súper bien en todo esto. Ahora, Andrés, quiero que me platiques un poco cómo fue que tú llegaste al e-commerce. O sea, ¿cuál fue como tu primer acercamiento a decir, entre todos los modelos de negocio que existen, decir, bueno, Ujú. yo quiero enfocarme tipo a hacer e-commerce con Shopify? Ok, súper bien, listo. Entonces, digamos que dejando a un lado el tema de lo de Amazon, pues que en sí es Ujú. e-commerce, pero que fue un fracaso, digamos, ya yéndonos a la parte pues de Shopify, digamos, de vender que con mi propia tienda los productos, digamos, eh, locales de algunos proveedores, intermediando como esa venta. La primera vez que yo tuve como ese acercamiento fue aproximadamente, más o menos por allá tipo 2020, que yo conocí pues obviamente el marketplace de Facebook, el que es simplemente donde las personas venden que yo no sé, que una casa, que una moto, están vendiendo algo pues sin búsqueda de masividad. Yo en ese entonces empecé pues aquí en Colombia a ver plataformas de dropshipping que no sabía nada al respecto y yo empezaba digamos a subir los productos en el marketplace. Vendía muy poquito, pero digamos que era pues obviamente pues una felicidad cuando uno tenía esas primeras ventas o ese primer acercamiento a una venta por internet, pues que era una emoción gigante, pero digamos que pues no me funcionó casi porque no entendía nada y no sabía nada de la publicidad. Y digamos que por ahí un año después volví a intentarlo, intenté otra vez como el tema de la publicidad, pero lo que pasaba era que, digamos, yo lanzaba publicidades y prácticamente no sabía absolutamente nada de que era un embudo de venta, es decir, yo lanzaba publicidades en una página de aterrizaje, pues a una landing page que no tenía absolutamente nada, solo la imagen del producto y una imagen de pésima calidad que obviamente pues no iba a vender con eso. No seguí como estudiando, trabajando en esta empresa pues como en la que te contaba que estaba. Y en 2023, realizando 2023, fue cuando yo empecé, digamos, a invertir mucho como en mi conocimiento en el e-commerce. Empecé pues a comprar diversas mentorías, como a utilizar mis ahorros para poder como educarme. Ahí fue el primer acercamiento donde empecé, digamos, a hacer pago contra entrega aquí en Colombia. Me empezó a ir muy bien en ese entonces en pago contra entrega. Digamos que era una muy buena época de los por decirlo así, de Meta, donde prácticamente vos no necesitabas tanto profesionalismo para vender y más que todo en contraentrega que no se requiere, digamos, pues que realmente es fácil vender en contraentrega. Es más o menos. Entonces, digamos que sin tantos conocimientos logré crear un negocio con muchas ventas, pero obviamente ahí llegaba algo, un choque pues grande que era el tema de la rentabilidad. Porque digamos, vos puedes vender mucho en contraentrega, pero ¿y los números qué? La rentabilidad, la logística, porque eso es un rollo ahí detrás que yo no entendía muy bien, pero bueno, se empezó pues como en 2023 y 2024 a tener como esos primeros acercamientos. Más o menos terminando por ahí, yo creo que fue en principios de 2024, hubo mi hermano como, yo no sé, hubo una actualización en Meta, creo que fue tipo marzo 2024, que esa actualización era donde ya Meta te empezaba a pedir un poquito como más de inteligencia a la hora de lanzar las cosas, te empezaba a pedir creatividades más, digamos, más únicas, originales, ya era un acercamiento gigante a lo que es Andrómeda. Entonces, en ese entonces, las campañas empezaban ya como yo estaba acostumbrado a lo fácil, entonces las campañas empezaban como a... Yo qué hice en ese entonces, error gigante, fue como rendirme prácticamente. Yo me empezaba como a lanzar testeos por ahí cada semana o lanzaba una prueba de producto por ahí cada 15 días, que me parecía pues súper mal yo haber como desistido porque no en todos los negocios se tienen buenos momentos todos los días, entonces pues fue una falla de mentalidad que la aprendí pues gracias a Dios en este momento. Ya entiendo pues que cuando hay malos momentos no es el momento de parar, antes es el momento de continuar con muchas más ganas. Y ya digamos que llegó un momento, mi hermano, en 2024, donde yo tuve que dejar la empresa en la que trabajaba, incluso en esa empresa, por mis conocimientos en e-commerce, me volvieron socio de la empresa. Solo que en ese momento, digamos, yo tuve un choque pues pequeño con la empresa y yo dije, no, esto no es. Si yo sigo acá, quizás siga trabajando el resto de mi vida, así sea socio de esta empresa, porque digamos que a veces yo trato de balancear mucho de cuánto es lo que yo gano según el tiempo que invierto. Y yo digo que a veces la riqueza está en yo poder ganar mucho sin tener que matarme trabajando por eso. Entonces,
yo dije, ya no más, no voy a trabajar más acá. Yo había parado mucho el comercio electrónico y yo dije, no, voy a dedicarme a vivir de esto y voy a hacerlo funcionar de cualquier forma. Ahí fue, digamos, donde en el 2024 pude, mi hermano, hacer funcionar esto. Empecé a vender muy, muy bien en contraentrega, empecé a ir súper bien. Ya digamos que yo ya durante todo ese tiempo de 2024 y 2025 estuve, digamos, manteniendo muy buenas ventas en contraentrega. Ya pude empezar a contratar personas para que me ayudaran en la logística, en la edición, em, todo súper bien. Pero ahí ya mi hermano, me imagino que me lo vas a preguntar ahorita, ¿qué fue ese punto de quiebre para poder como pasar a pago anticipado? Correcto, bien, ahí entendiendo toda tu situación, dime, ¿qué fue lo que te dijo en ese momento? Tengo que moverme. ¿Qué fue eso? A mi hermano. Por supuesto. Entonces te cuento, pues, 2024 y 5, digamos, la pasé vendiendo contra entrega. Tuve mi primer acercamiento con vos por allá en 2025, mi hermano, de los inicios, al pago anticipado. Incluso, pues, empezamos a vender y empezamos a vender muy rápido. Pero yo no sé, yo tenía un sesgo mental como que no, yo no puedo dejar el contraentrega. Yo no lo puedo dejar, yo no lo puedo dejar. Pero la vida misma me mostró que pues el contraentrega no era el camino, porque digamos que vos me lo trataste de mostrar a mí gratis, porque obviamente pues, me lo trataste de mostrar sin yo tener que tropezarme para poder llegar al pago anticipado. Y entonces yo no quería soltar el pago contra entrega y ahí en ese entonces mi hermano, pues yo estaba trabajando con vos en mi e-commerce, yo dejé como el pago anticipado de esos mesecitos que estaba intentándolo y seguí con el contraentrega. Pero ahí llegó mi hermano como ahí sí me di cuenta realmente como de forma lógica, y era que mi hermano, digamos, por más esfuerzo que vos le metas al contraentrega, vos puede ser muy rentable, obvio, pero vos tenés prácticamente que tener digamos, trabajar tanto, 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 tanto por la rentabilidad del contraentrega que seguís como remando contra la corriente porque, digamos, estás trabajando por algo que no es el futuro. ¿Sí me hago entender? Porque sabemos que el contraentrega, digamos, no es la forma de pago que tenga proyección hacia el futuro. Nunca lo ha sido, porque incluso es una metodología de pago de lo más antiguo que hay, digamos, como en tema de pagos por Internet. Entonces, todos los países, digamos, que se desarrollan en comercio electrónico van enfocándose hacia el pago anticipado. Y yo estoy dándola toda por una metodología que no es el futuro. Entonces, si yo me la doy toda en esta metodología, nunca voy a poder ser un empresario de comercio electrónico exitoso porque nunca voy a evolucionar mentalmente en conocimiento para poder lograrlo. Entonces, mi hermano, en un punto llegué mi hermano a ver que yo, por más que me esforzaba con la logística, yo armaba a mi hermano una logística casi que impecable porque trataba de tener todo full presente, tenía varias llamando a los clientes para que recibieran todo, todo, todo. Tenía una cosa muy bien armada. Por más que uno se esforzara, mi hermano, digamos que uno se sentía como rogando a los clientes, a las plataformas de dropshipping para que le respondieran por, digamos, guías que nunca se pagaron, un montón de cosas que yo decía, ¿por qué tengo que estar luchando tanto con esto, sabiendo que todo se soluciona con una cosa, que el cliente pague primero? Solo con eso se soluciona. Entonces, yo digo, entonces ahí yo pensaba en pensar otra vez en ese entonces cuando estábamos trabajando con vos, Lucas, digamos allá en 2025, y yo dije, no, yo definitivamente voy a dejar esto al 100%. Ahí fue en el momento en el que comencé con vos, mi hermano, justo hace poquito. Eso fue mi hermano hace mesecito y medio, 2 mesecitos creo, con vos, que yo dije, mi hermano, tengo que pasarme al pago anticipado urgente. Incluso vendiendo en el contraentrega, porque yo estaba vendiendo en el contraentrega normalmente, mi hermano, yo te dije que yo iba a dejar 100% el contraentrega. No importa, yo tenía que hacer lo que sea para que el pago anticipado funcionara. Entonces, mi hermano, paré campañas, todo lo que hacía, digamos, para vender aquí en contraentrega, lo detuve. Y mi hermano, hice lo mismo que una vez hice con el comercio electrónico. Cuando dejé mi trabajo para que el comercio electrónico me funcionara, esta vez dejé el contraentrega para que el pago anticipado funcionara. No importa, así vendiera poquito, mucho al principio, mi enfoque siempre fue como poder volverme un profesional en comercio electrónico. Y es que digamos que obviamente me gusta demasiado ver los números, ver los ingresos, todo, pero yo me siento como mucho mejor cuando veo que, güey, madre, yo estoy vendiendo en pago anticipado. Eso significa
que soy más profesional a la hora de vender, porque para vender el pago anticipado vos tenés que ser una persona, digamos, analítica. Vos tenés que ser una persona analítica, vos tenés que ser un profesional y que es algo que no es que lo requiera, no es que requieras un doctorado para ser profesional de pago anticipado, únicamente necesitas es arriesgarte e incluso, digamos, la oportunidad es gigante. Yo pues todavía, digamos, no me explico por qué, digamos, todo el mundo está full enfocado en el contraentrega, que realmente sabemos pues que la forma de pago del futuro es el pago anticipado. Claro, y realmente eso justamente que comentas aquí al final es como una de los mejores como océanos azul, que todo el mundo está distraído con lo Claro, fácil, que la gente que está empezando a hacerlo un poquito más complejo, porque sí es un poco, pero leve, sinceramente, que tú viste claro. que literalmente en una semana tomándotelo en serio, de haber dicho, bueno, dejo el contraentrega ya para siempre porque tengo estos problemas, ya llevo varios meses que me van pisando, que no genero la utilidad que deberías de generar, y en una Claro. semana tú empezaste a vender. ¿Cuánto tiempo te tomó ahí como la transición de tus primeros productos a llegar a tu primer producto que dijeras, wow, empezó a vender 30, 20 ventas diarias? ¿Cuánto tiempo te tomó? Claro que sí, mi hermano. Digamos que yo empecé, por ejemplo, a vender muy ligero, digamos que, pero fue porque, digamos, yo trataba es de seguir los consejos de Lucas al 100%, porque digamos que vos te reunís con Lucas y Lucas es alguien que te dice, pues, te tira a vos duro en lo que es, por ejemplo, yo no sé, una landing. Obviamente Lucas no se queda con nada en lo que vos estés fallando y uno no se lo puede tomar a mal, uno lo debe tomar es como a retroalimentación. Es decir, por más que Lucas me tire duro a mí, digamos, en una retroalimentación, yo feliz porque yo sé que es por un bien mío. Entonces yo todos los días, las primeras, yo creo que fue la primera semana, las primeras 2 semanas, era como desarrollo de landing, empecé como a desarrollar, yo no sabía desarrollar una landing, digamos, hasta el momento, porque digamos que yo desarrollaba landings en contraentrega, pero yo digamos que estaba omitiendo tantas cosas que están como intrínsecas en la venta o en el marketing realmente, que yo decía, jue madre, tengo que desaprender lo que llevaba para aprenderlo de nuevo con lo que me enseñaba Lucas. Y digamos que yo todo lo trataba de retroalimentar seguido, seguido. Si Lucas me decía, cámbiate esta frase por esta, de una lo hacía, cambia esta imagen por esta para que el cliente la vea mejor, lo hacía de una. Entonces traté como de recopilar todos estos conocimientos y digamos que empezar a aplicarlos todos los días, lanzando productos todos los días. Yo digo que aproximadamente, creo que fue en la segunda, tercera semana que tuve como la primera venta. Digamos que tuve la primera venta. Tuve un producto que tuvo ahí algunas ventas, digamos, listo. Entonces, la primera semana fue aprendizaje, la segunda, digamos, pura retroalimentación total de lo que me decía Lucas. Segunda, tercera semana más o menos, primera venta y ya digamos que por ahí en la cuarta semana yo ya empecé a subir las ventas por ahí, yo no sé, entre 5 y 10 pedidos al día, 5 y 10 pedidos al día. Ya Lucas ahí fue donde me fue enseñando la parte del escalado, porque digamos que ya sabía testear, ya sabía encontrar los productos, ya sabía desarrollarlos, pero ahora necesitaba como el tema del escalado. Y vos aquí digamos que ya tenés que tener en cuenta muchos más factores que yo no tenía presente antes y empecé a escalar, empecé a escalar. Yo digo que ahí fue mi hermano donde pues ya todo empezó a sonar muy irreal porque yo no sabía que esto era así pues de posible. Yo decía, yo voy a trabajarle a esto un año hasta que funcione. Yo pues no pensé tener las primeras ventas en el primer mes. Entonces ya mi hermano empezamos todos los días escalando, cada día subiéndole al presupuesto, obviamente con las estrategias que enseña Lucas, hasta que este mes ya, el mes de abril, logramos alcanzar los 50 pedidos en un día, que fue obviamente con todo el proceso de escalado pues que me enseñó Lucas, obviamente el tema digamos de la entrega creativa digamos al público para poder generar las ventas, todo el tema que nos enseña Lucas en el tema de las ofertas, aplicando todo este tipo de cosas, fue que logré llegar, digamos, a estas ventas en pago anticipado, cosa que es algo maravilloso porque, digamos que los días en pago anticipado son, digamos, muy buenos en tema, digamos, de carga mental, porque vos no tenés que estar realmente, si vos tenés 50 ventas en un día, vos no tenés que estar preocupado si esos clientes van a recibir o no, porque ya te pagaron. Entonces vos ya tenés el dinero y vos ya puedes disponer de tu dinero para todos los costos de la operación. Entonces, en todo este tiempo vendiendo mi hermano, realmente es una felicidad total, mi hermano, porque apenas estoy aprendiendo. Llevamos muy poquito tiempo y yo sé que se vienen cosas mucho más grandes y yo digo que esto me tiene demasiado contento porque
de verdad que la paz mental que se tiene al vender en pago anticipado en relación al contraentrega, no digo que sea malo, pues porque yo conozco gente súper tesa en contraentrega que vende demasiado, pero es que para vender demasiado en contraentrega se tiene que tener un equipo de trabajo, pero gigante, por decirlo así, para poder ser rentable. Y prácticamente mi hermano, yo digo que una persona sin equipo de trabajo podría venderse pues no sé, Lucas, vos qué decís, pero una persona sin equipo de trabajo podría venderse más de 100 pedidos o 200 pedidos al día sin tener ni siquiera, pues sin tener a nadie, por ejemplo, tanto con él. Eso es más o menos lo que he notado yo. Entonces, esto es mi hermano como el resultado de tomar el riesgo, de entender que no es imposible, de tener una visión por una metodología que realmente vale la pena para que vos te volvás un profesional en comercio electrónico. Y ese ha sido el resultado del trabajo y de unir el trabajo y la disciplina con tus conocimientos. Bien, vaya, qué trayecto, ¿no? Sobre todo esas primeras 2 semanas que son semanas de full Total. preparación, de full aprendizaje, hacer como ese cambio mental de lo que te enseñan o de lo que hayas aprendido, hacer la nueva transición, ¿no? Que es simplemente como una comparación de ideas, quizás Claro. tomar lo que más te sirva, llevártelo y ahora sí se viene la parte de la escala, que es justamente donde tú estás ahora mismo. Bueno, aquí la gente no lo sabe, pero tú en enero del año pasado estuviste como teniendo tus primeros acercamientos, Claro. intentaste, hiciste tus primeras ventas y eso fue justamente como, pues vaya, estabas todavía como en tu auge en contraentrega y eso fue lo que te hizo Claro. como no querer Sí, soltar total. el contraentrega, ¿no? Pasó lo que nos acabas de comentar, te fue mal, dijiste, vaya, tengo que hacer la evolución y a partir Claro. de que lo tomaste en serio, empezaste como a ya irte como bien, bien en esto. Ahora que ya entendemos como el contexto de lo que viviste, de lo que pasaste, ahora con las ventas diarias que tienes, con todo lo que has visto, con lo que has facturado, con lo que has ganado, ¿pensarías en algún momento decir, ok, voy a regresar al contraentrega o ya estás full metido a pago anticipado para toda la vida? Mi hermano, no, nunca, nunca pensaría volver, digamos, a contraentrega. Yo digo que es, digamos, como retroceder mucho como profesional, porque digamos que elegir tener una empresa de comercio electrónico, esa fue como la profesión que yo elegí. Yo soy ingeniero industrial, pero digamos que mi profesión en sí es ser un comerciante por internet y digamos, volver al contraentrega es como, digamos, si vos sos un profesional, si vos sos ingeniero y vos de la nada estás administrando, por ejemplo, en una empresa gigante, por ahí un equipo de trabajo de 500 personas, a que te devuelvan a trabajar, por ejemplo, de auxiliar administrativo. Eso es como más o menos como yo lo veo y no volvería a mi hermano porque de verdad que, digamos, como sería otra vez como acostumbrarme como a lo fácil, porque si vos te pones a ver el contraentrega con el pago anticipado, digamos que en contraentrega vos puedes vender de forma sencilla, vos puedes hacerlo porque digamos que con pocos conocimientos vos puedes empezar a vender y a ser rentable y a generar muy buenos ingresos, obviamente con mucha carga mental, con mucho trabajo, pero en cambio en pago anticipado, cuando vos le metes el enfoque como es realmente, vos puedes escalar esto como una empresa de verdad y con números reales y con ganancias de verdad que las puedes ver ahí y no tenés, digamos, que estar como rogándole a las transportadoras, a las plataformas intermediarias logísticas para que, yo no sé, te devuelvan plata, que yo no se pagaron unas guías, los clientes, a veces las transportadoras incluso dicen que intentaron entregar los pedidos y ni siquiera hicieron el intento. Entonces, son tantas, tantas variables que digamos que si uno quiere ser un profesional de verdad para en algún momento tener, yo no sé, unas marcas bien reconocidas, y vos querés tener, vos Lucas que conoces más que yo todo este tipo de marcas de verdad, pues que en el mercado son líderes, marcas grandes, grandes, digamos, referentes en la industria, son full pago anticipado. Si uno quiere llegar a ese nivel, empresas que facturan millones y millones de dólares, hay que irnos por este lado. Imagínate uno con una empresa contra entrega que facture, yo no sé, que se haga por ahí 100.000 órdenes al mes y todas en contraentrega. Yo digo que tenés que tener, pues, digamos, un equipo por ahí, yo no sé cuántas personas para poder sostener eso. En cambio, en pago anticipado, vos estás yéndote al futuro, vos estás trabajando como una empresa de verdad. Ahorita justo que comentas como que tipo para Ajá. contraentrega necesitas mucho equipo, muchas personas, Claro, que claro, puede ser rentable, pero hay por detrás todo un quilombo de cosas que claro. terminan como dejando de hacerlo atractivo. Comparando la logística, el tema de soporte que le das a tus clientes, etc., ¿cómo sientes como la comparación en la operatividad, tema contraentrega versus pago anticipado? ¿Cómo vives tu día a día en eso? Claro que sí, mi hermano. Te cuento que yo, digamos,
todo este tiempo vendiendo en contraentrega, yo tenía a 3 personas, siempre tuve como a 3 personas, digamos, en mi operación. Una persona que me ayuda con el tema de los desarrollos en landing, en todo este tema, digamos, de creatividades, y 2 personas en logística. Tuve, digamos, en todo el tiempo en contraentrega, tuve 2 personas en logística, e incluso haciendo las cosas muy bien, de forma milimétrica con la logística, siempre la logística tenía que fallar por algo. Es decir, la logística digamos, por más que vos hicieras las cosas bien, siempre, obviamente, te van a devolver pedidos. Entonces, digamos que cuando se hace el pago anticipado, esta transición, yo en estos momentos tengo, digamos, una persona que me ayuda a hacer el tema, pues, de las landings, las creatividades, pero el pago anticipado yo tranquilamente lo pudiera hacer, digamos, solo. Digamos, para tener las ventas que estoy teniendo en este momento, no necesitaría a nadie. Que obviamente yo tengo una persona y a mí me gusta delegar como para también tener más tiempo libre, y también obviamente dedicarme a pensar en lo que realmente importa, que es la estrategia y el crecimiento. Por eso me gusta delegar. Realmente, para uno venderse, yo digo, yo no sé, pues 100 pedidos, 200 pedidos diarios en pago anticipado, yo proyectando, porque yo sé que pronto voy a estar mi hermano en esas ventas, pronto voy a estar allá en ese nivel, pues que es muy cercano, que yo sé que va a ser así. Vos no necesitarías a nadie. Yo digo que una persona, no, yo digo que hasta más, Lucas, yo digo que hasta podría venderse una persona 500 pedidos diarios sin necesitar un trabajador. Pues porque es que la logística, mi hermano, es inmediata. No tenés ya, digamos, que estar aquí detrás de las transportadoras, no tenés que estar detrás de los clientes. Quizás llegan algunas cositas de atención al cliente, pero son poquitas, pero no son imposibles. Vos puedes gestionar todo solo, por decirlo así. Tenés que sacar el tiempo para probar y testear productos, pero desde que vos hagas las cosas con profesionalismo y realmente con el conocimiento que nos entrega Lucas, es muy posible, digamos, escalar el negocio mucho sin tener un respaldo operativo por acá gigante. Pues a comparación del contraentrega, que es lo que me decís. Claro, definitivamente. Ahora ya he entendido tu contexto de que tal cual, no hay como mucha operación, fácilmente pudieras Claro, estar haciendo 500 ventas diarias y con una o dos personas se armaría claro. como toda la operatividad. Brother, ahorita que hablabas de la logística, ¿cómo has visto Connection con el tema de la logística? ¿Cómo te ha funcionado? Vaya, ¿qué sería como tus comentarios respecto a Connection? Claro, mi hermano, no, con Connection Drop me ha ido demasiado bien, porque hay muchas formas de hacer pago anticipado, digamos, como lo enseñan por ahí en YouTube, que AliExpress, que esas aplicaciones que están en Shopify, pero digamos que cuando vos tenés, por ejemplo, un equipo personalizado que está ahí pendiente de vos de absolutamente todo, eso es único. Por ejemplo, eso me hace la logística de verdad tan sencilla, porque yo estaba pensando, ¿yo cómo voy a hacer para gestionar la logística del pago anticipado antes de empezar a vender? Pero yo empezaba que cuando se generaban las ventas, ya ustedes lo despachaban solos. Prácticamente yo era sino solo vender, y ustedes ya la logística la hacen completamente. Y por ejemplo, de la nada, ustedes me escriben que, por ejemplo, yo no sé, si un cliente tiene algún inconveniente, ustedes son quienes tratan de gestionarlo, y uno no tiene que estar, por ejemplo, ahí detrás del cliente o detrás de esa operación, cosa que a mí me parece brutal, porque pues la carga operativa que Connection a uno le quita de encima es brutal. Es prácticamente una solución todo en uno, porque te despachan los pedidos, vos únicamente vendes, pero como ya el cliente te pagó, vos ya le puedes pagar, digamos, a Connection fácilmente, digamos, el tema de los productos que te están despachando a los clientes. Ya es mucho más sencillo. Ahí inmediatamente te queda tu utilidad, porque como el cliente ya te pagó, ya tienes la utilidad ahí propiamente guardada, pues, en tu cuenta. Y ya el tema del despacho es súper sencillo. Ellos te agregan, pues, ya el número de seguimiento para el cliente, le entregan al cliente. Todo me parece una maravilla. Pues digamos que me siento muy nuevo trabajando en todo esto, y en lo nuevo que estoy en esto estoy maravillado con todo el trabajo que hemos tenido con Connection, y la atención es 10 de 10, 10 de 10, 10 de 10. Pues vos tener unas personas que estén ahí pendientes de vos, que hasta te felicitan por las ventas. Estos días me escribieron a felicitarme. Yo digo que eso en ninguna plataforma lo hacen normalmente. Bien, me encanta como toda esa trayectoria que has tenido. La verdad es que te voy a ser muy sincero, Andrés. La verdad a mí me emociona muchísimo que te esté yendo muy bien actualmente, o sea, de que hayas Gracias, hermano. tomado la decisión de esto, sobre todo porque en el momento que tú empezaste el año pasado, yo sinceramente te visualizaba como un gran caso de éxito, que Claro, justamente ahora lo está haciendo. Que vaya, ahora sí que los tiempos de Dios son perfectos. En el momento que tú total. tenías que llegar, llegaste, tomaste la acción. Y a mí me pone muy contento el hecho de que, vaya, en muy poco tiempo
pues vaya, ya llevas bastantes ventas después de esas primeras 3 semanas, has vivido Claro. como el proceso realmente sencillo, pero pues todo ha sido gracias a tu trabajo, ¿no? Nada te ha caído como Exacto, del cielo, ni encontrado como las oportunidades por sí solas, has ido, las has buscado y las claro. oportunidades se te han dado por tu propia cuenta, ¿no? Porque ha sido full trabajo, intento preguntar, estarte moviendo y bueno, vaya, eso es justamente algo que admiro de ti, pero pues la realidad es que apenas es el primer comienzo, ¿no? Cuando Total. llegue justamente el año que tú te visualizaste, que es cuando creías que te iba a ir bien, como en un año, pero pues lo estás viviendo en tu primer mes prácticamente, que te sigan llegando pues más y más ventas, que es algo de lo que a mí me pone contento sobre ti, que te esté yendo bien. Ahora, Andrés, si alguna persona se encontrara como en tu misma situación de como que esto me está yendo bien en contraentrega, pero sé que ya no estoy creciendo y está Ok. volteando a ver el pago anticipado, ¿qué le dirías para que tome acción? Claro que sí. Pues mira, yo aquí visualizando a esa persona que está empezando en el contraentrega, a tener esos primeros resultados y que siente que, digamos, que obviamente le va a ir muy bien y es posible. Digamos, hay un factor que le pasa mucho a las personas en contraentrega y eso es porque lo conozco yo y todas las personas de las que me rodeo que hacen contraentrega, y es que uno en algún momento en contraentrega tiene un choque muy feo con el tema logístico. Es decir, cuando vos empiezas a hacer contraentrega, todo se empieza a ver muy bien cuando ves el Shopify y todo, pero llega un momento en el que ves la logística y eso es un caos en el que posiblemente perdas mucho, mucho dinero. ¿Qué es lo que pasa? Si vos ese tiempo lo tomaras para invertirle, digamos, a la metodología de pago que realmente vale la pena y que es el futuro en cualquier país que se esté proyectando para tener unas buenas bases de comercio electrónico, obviamente mi recomendación al 100% es que hicieras pago anticipado en vez de contraentrega. Lo siento, digamos porque el esfuerzo que vos le estás, imagínate, digamos, vos en contraentrega haces prácticamente un 20% de esfuerzo para lanzar productos, ser creativos, para lanzar campañas, prácticamente el 80% del esfuerzo en el contraentrega es la logística. Esa es mi opinión. Y si vos ese 80% de esfuerzo lo invirtieras en conocimiento, en estructura, en análisis, para montarte un negocio de pago anticipado, mira que estamos bajo el mismo 100% de esfuerzo. Tendrías unos resultados 1000 veces mejores, digamos, a los que estás teniendo, por ejemplo, en contraentrega. Yo más o menos hice el cálculo hace unos días, el cálculo de más o menos según las órdenes que vos hagas en pago contraentrega y las que haces en pago anticipado, prácticamente, cuando vos haces pago anticipado, estás teniendo, más o menos según mis números, entonces esa es más o menos mi recomendación que yo le daría a una persona que está iniciando en esto. Brutal. Y para la persona que conecte con tu mensaje, sepa que Andrés fue de los duros de contraentrega, un crack del WhatsApp, vendió bastante, no es como cualquier persona que venga y te diga un comentario sobre el contraentrega, él lo vivió durante mucho tiempo, Claro. estuvo escalando mucho tiempo, o sea, es una persona que realmente te sabe aconsejar respecto a lo que te va a pasar y tal cual, lo que dice Andrés, muchas otras personas también lo viven y tienen ese choque con el tema logístico. Claro, Andrés, ahora sí, ya entendiendo todo tu concepto, te voy a hacer una pregunta, por vaya, supuesto. bastante emocional, bastante que conecte, pues vaya, contigo mismo, un poquito de introspección. Andrés, si tuvieras la oportunidad de hablar con tu niño de 6 años, ¿qué le dirías? Claro que sí, mi hermano. Mira, yo le diría a ese pequeñito cómo estamos en este momento. Digamos que yo pequeñito, digamos, como soñaba con tantas cosas, que yo le diría a ese pequeñito que lo estamos logrando. Lo estamos logrando y siempre, digamos, que yo siempre pequeñito notaba como yo tenía esas ganas siempre de cosas tan diferentes como a lo que querían todas las personas y a ese pequeñito le diría que nunca, nunca, nunca deje esa autenticidad, que nunca, nunca se sienta mal por nadar contra la corriente, que no le pare nunca bolas a una burla, que nunca le crea a una persona que te diga que no puedes, que en el momento en que se le ocurra cualquier idea maravillosa, que la ejecute de inmediato, que sea que nos vaya bien o que nos vaya mal, vamos a aprender demasiado, demasiado. Y obviamente le daría un abrazo gigante y agradeciéndole porque ese pequeñito también fue el que eligió el proceso de ser diferente, digamos, en un mundo tan corriente. Brutal, vaya, qué buenas palabras. Claro que sí. Ve, yo a la versión de 40 años, la versión de 40 años mía sería una persona que ya hizo todo el trabajo.
Yo digo que yo tengo 25, ya 40 años serían 15 años más, ya tuvo 15 años de trabajo. A esa persona de 40 años le diría gracias, le agradecería porque digamos que ese ya pasó por los 15 años que faltan de trabajo, que yo sé que esto que estamos haciendo pues todo este trabajo de pago anticipado es la base fundamental para todos los sueños de empresa que estoy creando. Y esa persona de 40 años va a ser quien va a tener 15 años adicionales ya trabajados en todas estas ideas que tengo todavía en mi cabeza y ya voy a ver todos esos proyectos materializados. A ese yo de 40 años le daría las gracias por todo el trabajo que hizo por darnos esa libertad financiera. Brutal, mi hermano, y verás que así será todo eso que le dices a tu persona de 40 años, va a llegar tarde o temprano. Deseo que te Así llegue, es. obviamente, muchísimo antes y puede llegar Claro, el total. próximo año, en 2 años. Increíble, pero está bien que te visualices de esa forma. De verdad que veo una persona bastante ambiciosa, en el buen sentido, bastante conectada con su futuro. Brother, te doy las gracias por haber confiado en mí, en acompañarte en tu proceso. Me alegra que te esté yendo súper bien y quiero que te siga yendo súper bien. Te lo Gracias. deseo con todo mi corazón, hermano. Me dio muchísimo gusto tenerte aquí. Esto es tu primera entrevista. Vamos a tener más y más conforme Así es. te vayas haciendo más y más ventas. Claro. Entonces, hermano, muchísimas gracias por habernos acompañado. Con todo el gusto, mi hermano, y gracias a vos por todo esto que hemos logrado, porque gran parte de todo este éxito, mi hermano, también ha sido gracias a vos. Perfecto, mi buen Andrés. Que estés muy bien. Chao, chao.